Se nota que es mi consuegra y que me quiere mucho, ¿verdad? Bueno, buenos días a todos, hermanos. Yo no sé qué habrá pasado por vuestra mente cuando habéis cogido el boletín y habéis visto el tema propuesto para esta mañana, la providencia de Dios. Parece un tema un poco serio y complejo para un día de tanto calor, ¿no? Bueno, de hecho es un tema complejo, pero es un tema que no es difícil de entender. Es un tema que está en la Escritura y la manera de comprenderlo es yendo a la Escritura y leyendo diferentes porciones que nos van aclarando lo que es la providencia de Dios. Vamos para ello a tener delante de nosotros el capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Vamos a repasar todo el capítulo, pero no vamos a leerlo de entrada por no repetir la lectura, porque luego después vamos a ir repasando varios versículos, pero lo podéis tener, los que tengáis la Biblia, lo podéis tener abierto en vuestras Biblias. Aunque los textos también van a ser expuestos en pantalla. Bueno, Jonathan ya ha puesto en el boletín un enunciado, una breve aclaración acerca de la providencia de Dios. Podríamos dar muchas definiciones. Yo voy a dar un par de ellas o tres también de manera muy breve para situarnos en el tema y luego después vamos a entrar a considerarlo en este capítulo, que es lo que más nos va a ayudar a comprenderlo, ¿vale? Bien, la providencia de Dios, tal como indica la palabra providencia, pues es una manera bastante formal para decir que Dios provee. Eso incluye la providencia, pero no es solo eso. Hay más cosas. También podemos definirla como la doctrina que afirma que Dios está involucrado en su creación y hace su voluntad en ella como quiere y cuando quiere, porque Él es el soberano del universo. Repito eso, Dios está involucrado en su creación y hace su voluntad en ella como quiere y cuando quiere, porque Él es el soberano del universo. Tiene también que ver con el cuidado amoroso que Dios tiene para con sus criaturas. El diccionario bíblico también define la providencia de Dios con unas palabras un poco más técnicas, pero no complejas, no son difíciles de entender. La define como la incesante actividad del Creador, mediante la cual, con gran bondad y misericordia, mantiene a sus criaturas en ordenada existencia, guía y dirige todos los acontecimientos, circunstancias y acciones de ángeles y hombres y encamina todo para el fin propuesto, para su propia gloria. Algo así también decía Jonathan en la frase que aparece en los boletines. El fin de todo es la gloria de Dios. Es el tema más importante de todas las Escrituras, la gloria de Dios. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, teniendo estas definiciones en mente, vamos a repasar el capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, versículo 1 de Mateo capítulo 2, leemos que vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos. Dieron la noticia en Jerusalén, no en un lugar escondido de las montañas de Israel. ¿Por qué en Jerusalén? Porque siendo la capital del reino, probablemente desde Jerusalén se difundiría mucho mejor la noticia a todo el territorio de Israel. Ahora, esta noticia fue dada exactamente después de su nacimiento. Hemos leído en el versículo 2, o leemos en el versículo 2 de Mateo capítulo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? No vienen a preguntar
o a decir que va a nacer. No, ya ha nacido. Y porque ha nacido, estamos aquí nosotros. Ahora, ¿habéis pensado si hubiesen sido María y José quienes hubieran dado la noticia del nacimiento de su hijo como el Mesías? Lo más probable es que esa noticia no la hubiese creído nadie. Y más diciendo que ese niño fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿no os parece? Estáis locos. Y aún recordamos las palabras de Jesús a algunas de las personas que le escuchaban, allí en Juan capítulo 8 y versículos 41 y 42, y que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas. El Señor les dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. A lo que Jesús respondió: si no fueseis nacidos, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Y eso el Señor lo dice después de haber hecho obras de poder y milagros suficientes como para que aquellos que le estaban rechazando como Mesías pudieran haberlo reconocido como tal. Y además le hacen esa declaración tan dura, tan áspera, tan denigrante: nosotros no somos nacidos de fornicación. Claro, ya había corrido una noticia por toda Palestina que Jesús había nacido de la Virgen María cuando ésta todavía no se había unido a José. Y eso hace que mucha gente del pueblo considerase que Jesús no podía ser el Mesías, porque no podía haber nacido de una relación de fornicación, aunque ellos con muy mala intención dicen esas cosas. Así que si esa noticia hubiera sido dada por María y José, no hubiese tenido credibilidad. Y Herodes tampoco se hubiera preocupado lo más mínimo. Pero esa noticia es dada por unos magos que además vienen de tierras muy lejanas y se han tomado en serio que ese niño que ha nacido en Belén es el rey de los judíos. Sorprendente. Unos gentiles que vienen de muy lejos son los primeros en llamar a Jesús rey de los judíos. Y un gentil que se encuentra en Jerusalén será el último que coloque esa frase sobre la cruz: Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Parece extraño? Los gentiles reconociendo a Jesús como rey de los judíos, mientras que su pueblo no le reconoció como tal. ¿Casualidad eso? No. La providencia de Dios. Me llama la atención que la noticia le es dada a Herodes como viniendo de rey a rey. Me explico. Es como si los magos estuviesen diciendo a Herodes: prepárate, porque el verdadero rey de los judíos ha llegado. Aunque el propósito de Dios, el Padre, era que el Mesías, el Cristo, el rey de Israel, se sentaría sobre el trono de David, no sobre el trono de Herodes. Herodes, en un sentido, no tendría que preocuparse, porque su trono pertenece a los poderes terrenales, y ese trono era ocupado por personas que normalmente no tenían en cuenta a Dios, y muchas veces por personas que para ocuparlo no tenían escrúpulos en matarse unos a otros. Pero el trono sobre el que Jesús se sentaría sería un trono que había pertenecido al rey David y que estaba reservado para un descendiente de David que vendría un día para sentarse sobre ese trono y no dejarlo jamás. Hay unos textos interesantes en el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 7, y versículos 12 al 16, que vamos a ver. Son palabras del profeta Natán dirigidas a David. Y le está diciendo:
Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, y mueras, le dice Dios, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y añade, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y diréis, bueno, pero aquí tiene que haber una confusión, porque está hablando de que si este que vendría este futuro rey de Israel, que se sentaría en el trono de David, sería castigado con azotes de hombres y con varas en caso de que no se comportase de una manera digna de Dios. Y esto nunca ocurriría en la persona del Mesías, del Señor Jesucristo. Obviamente que esta profecía tuvo un primer cumplimiento en Salomón, pero el cumplimiento final y total tiene que ver con el Mesías cuando venga para sentarse sobre el trono de David eternamente. Y eso no ha ocurrido todavía. Pues en su primera venida el Mesías vino para salvar a los pecadores y después de morir y resucitar y ascender a la gloria, volverá por segunda vez para juzgar a las naciones y sentarse sobre el trono de David para no dejarlo jamás. Y para corroborar que este niño es el verdadero rey de Israel, el descendiente de David, Mateo nos va a presentar en el capítulo 2 de su Evangelio el testimonio de 4 profecías del Antiguo Testamento. La primera la encontramos en los versículos 3 a 6 de Mateo capítulo 2. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y el profeta que escribió esto fue Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2. Podéis mantener el texto en pantalla de Mateo, pero yo voy a leer las palabras de Miqueas, dirigidas al niño. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Muy parecida a las palabras de Oseas a las palabras de Mateo, ¿verdad? Ahora sorprende que mientras que Herodes se interesa mucho por la pregunta de los magos y tiene una reunión en secreto con ellos y los envía a Belén, y por 2 veces les dice, sed diligentes en buscar y comprobar este acontecimiento y venid a mí para hacérmelo saber. Los principales sacerdotes y los escribas no muestran el menor interés en lo que los magos dicen. Y esta noticia debiera haberles interesado mucho, porque si lo que dijo Miqueas y lo que ha sido revelado a los magos es verdad, el Mesías ya está aquí. Y si alguien debiera haber mostrado interés en esto, era el pueblo de Israel y sus dirigentes. Pero con esa actitud están mostrando lo que Juan escribiría más tarde en su Evangelio, capítulo 1 y versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, aunque fueron avisados por unos magos. Ahora, ¿no os sorprende que los líderes judíos viviendo en Jerusalén no mostraron interés en bajar hasta Belén para comprobar este hecho? Mientras que los magos vienen desde muy lejos y son los primeros que verifican la verdad de esta noticia. ¿Casualidad? La providencia de Dios
está detrás de todo esto. Veis que esas definiciones, que son un poco técnicas, no son tan complicadas de entender cuando vamos al texto. Y vamos viendo cómo Dios va moviendo cada hilo en los movimientos de los acontecimientos y de las personas para hacer su voluntad, para cumplir sus propósitos y para el fin propuesto, como leíamos en una de las definiciones, que no es otro que su propia gloria. Ahora, un detalle interesante. ¿Quién guió a los magos desde su lugar de origen hasta Jerusalén? ¿Quién? Una estrella, vale. ¿Quién guió a los magos desde Jerusalén hasta el lugar donde se encontraba el niño? Una estrella también. Entonces, ¿qué necesidad tenían de entrar a Jerusalén para preguntar dónde está el rey de los judíos que ha nacido, si están siendo guiados por la estrella? Y esa estrella no les va a dejar a medio camino, sino que les va a llevar felizmente hasta el destino. Bueno, esto es algo que la providencia de Dios quiso que sucediese así, para que toda la población de Israel, para que Herodes, para que los principales sacerdotes, los escribas, todos supieran que el rey de los judíos había nacido. Los magos no tenían necesidad de una información adicional, pero Dios en su providencia quiere hacer las cosas de esa manera para que toda la nación de Israel, comenzando desde Jerusalén, tengan conocimiento de que el Mesías prometido ya está aquí. Ahora los magos nos van a sorprender con una nueva acción. Mateo capítulo 2 y versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Las primeras personas que adoraron al Mesías recién nacido fueron unos extranjeros gentiles. Y quienes deberían haberlo hecho fueron los que más tarde pronunciaron esas palabras: no queremos que éste reine sobre nosotros. Por otro lado, Herodes dijo que él también iría a adorarle, pero Dios no lo permitió, porque su intención era buscar al niño para matarlo, versículo 13 del capítulo 2 de Mateo, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y esto nos sitúa delante de una lección muy evidente, y es que Dios solo acepta adoración de aquellos que con sinceridad de corazón le buscan, se entregan a Él, le reconocen como soberano, como Señor, como Creador, como Salvador. Aquellos que quieren presentar una ofrenda de adoración a Dios, es necesario que hayan tenido previamente un encuentro con Dios. Siento defraudar a alguno de vosotros si es que no ha tenido todavía ese encuentro con el Señor, pero es necesario que el que a Dios se acerca, dice el autor de Hebreos, crea que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero por otro lado hemos sido invitados por Dios en esta mañana a venir a este lugar, no para escuchar un mensaje más, no para disfrutar de la alabanza un domingo más, sino para traer una ofrenda de adoración para la gloria de Dios. Y espero que estemos aprovechando esta oportunidad para que cada uno de vosotros, ya desde vuestros corazones, estéis adorando a Dios y dándole gracias por cómo su providencia ha ido marcando cada paso para que el Mesías llegase a este mundo y para que tú en esta mañana pudieras estar aquí escuchando estas palabras. Ahora, notemos cómo Dios está dirigiendo todos los acontecimientos en torno al Mesías. En lo que hemos visto hasta ahora, 1, guía mediante revelación en sueño a los magos.
2. Anuncia el nacimiento en Jerusalén a todo el pueblo. 3. Permite que Herodes se entere de la noticia, pero no le permite ir a Belén con los magos. 4. Hace que sean los principales sacerdotes y los escribas quienes traigan información a Herodes y a los magos acerca del lugar donde el Mesías habría de nacer, pero tampoco permite que éstos acompañen a los magos para comprobarlo. 5. Se revela nuevamente a los magos en sueños para que no volviesen a Herodes. 6. Los magos, antes de regresar a su tierra, adoraron al niño postrándose a sus pies y le entregaron preciosos regalos que les iban a ser muy necesarios cuando descendieran a Egipto y permanecieran un tiempo allá. Y 7. Cuando los magos se fueron, un ángel del Señor apareció en sueños a José diciéndole, versículo 13 de Mateo capítulo 2, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. ¿Casualidades? La providencia de Dios está detrás de cada uno de estos acontecimientos, hermanos. La segunda profecía que Mateo cita para hacernos ver cómo la providencia de Dios está detrás de cada detalle aquí. Bueno, estamos repasando el capítulo 2 de Mateo, pero es que ese tema, la providencia de Dios, lo puedes encontrar desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. En todas las páginas de la Biblia, Dios está siendo el Dios de la providencia, se está mostrando así. Versículo 15 de Mateo 2, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, ¿qué profeta fue el que anunció esas palabras? Bueno, fue el profeta Oseas en el capítulo 11, versículo 1 de su libro, quien dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero Oseas se refiere con estas palabras al llamamiento que Dios hizo a Faraón para que dejara ir a su pueblo, al pueblo de Israel, a quien Dios llamó mi hijo. ¿Lo sabíais? Mirad, Éxodo capítulo 4 y versículo 22 nos lo va a decir. Dios está hablando a Moisés y le dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y he aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y sabemos que la 10ª plaga sobre Egipto fue la muerte de los primogénitos de los egipcios. Pero esta 10ª plaga fue anunciada antes de que comenzase la primera. Dios avisa con suficiente antelación de lo que va a hacer. Nadie podrá presentarse en aquel día cuando seamos llamados a rendir cuentas delante de la presencia de Dios y decirle, nos has pillado por sorpresa, yo no estaba informado de estas cosas, nadie me habló de que el Mesías iba a venir, nadie me predicó nunca de ello, aunque nadie lo hubiera hecho. Te recuerdo que la Biblia es el libro más vendido en el mundo y yo creo que en cada hogar hay por lo menos una Biblia. Si no la hay, debiera haberla. Pero Dios avisa con antelación, Dios no pilla por sorpresa, Dios es un Dios bondadoso, es un Dios amoroso, es un Dios tierno, es un Dios que no busca el mal del hombre, sino el bien. No busco el mal, sino el bien de aquellos a quienes he venido a salvar. Ahora, esta última plaga, como he dicho, que fue anunciada antes de que comenzase la primera, Mateo la aplica esta profecía a Jesús justo en el tiempo en que debía regresar de Egipto, aunque sabemos que
el Espíritu Santo fue quien inspiró a Mateo para escribir estas palabras. De Egipto llamé a mi hijo. Sí, unas palabras que tienen que ver con el llamamiento que Dios hizo a Faraón a través de Moisés para que dejara ir a Israel. Pero había un hijo con mayúscula que vendría un día para sentarse sobre el trono de David y reinar para siempre. Ese día no ha llegado, pero va a llegar. ¿Casualidad? Todas estas cosas. La providencia de Dios, el cuidado tierno de Dios hacia sus hijos. Ahora, mientras José, María y el niño descienden a Egipto, Herodes hizo algo sorprendente. Mateo 2:16. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Esa es una de las porciones que nos gustaría que nunca hubiese aparecido en la Biblia, ¿verdad? Y Mateo nos lleva a la tercera profecía del Antiguo Testamento sobre este macabro hecho de Herodes. Hemos visto esto, Mateo capítulo 2, versículo 18. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ahora estas son palabras del profeta Jeremías, que se encuentran en Jeremías capítulo 31 a partir del versículo 15. Y voy a leerlas porque son interesantes. Mirad la relación que guarda entre lo que cita Mateo y lo que cita Jeremías, porque lo que citan los escritores del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, es literal, es exacto. A veces añaden algún matiz más, pero a veces el que añade los matices fue el profeta en la primera profecía. Dice así Jeremías: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. ¿A quién se está refiriendo el profeta Jeremías con estas palabras? Bueno, Jeremías reflexiona por un momento en la angustia de una madre israelita al perder a sus hijos cuando los ejércitos de Nabucodonosor sitiaron a Jerusalén y llevaron a los judíos a Babilonia, donde estuvieron sirviendo durante 70 años, según la providencia y el determinado conocimiento y anticipado conocimiento de Dios. Dios lo había determinado así. Y se está refiriendo Jeremías con estas palabras al llanto de aquellas madres judías cuando perdieran a sus niños, porque en aquel trasiego de personas muchas familias iban a ser separadas, muchos hijos separados de sus padres. Sabemos que Daniel y sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, fueron entre los cautivos, pero no sabemos si su familia fue con ellos. Habría mucho lloro en Jerusalén por aquel acontecimiento. Y Mateo toma esta descripción tan amarga como algo apropiado para ilustrar el llanto de las madres judías por la muerte de los niños que Herodes hizo matar. ¿Os dais cuenta cómo la profecía se va ensamblando, cumpliéndose en realidades? Hay profecías que se cumplen en un momento, en una etapa, de una sola vez, y hay profecías que se cumplen en varias etapas. Nuevamente os pregunto, ¿casualidad? La providencia de Dios relaciona estos dos momentos trágicos en la vida de la nación de Israel. Ahora, ¿por qué pasó por la cabeza a Herodes llevar a cabo este macabro plan? Pues porque seguramente que si
lo que los principales sacerdotes y escribas habían dicho acerca del nacimiento de Cristo y lo que los magos habían dicho era cierto, eso tenía la suficiente fiabilidad como para reconocer que el rey de los judíos ha llegado. Y si es verdad que el rey de los judíos ha llegado, una limpieza matando a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, probablemente acabaría con aquel llamado por los magos rey de los judíos. Pero Dios conocía los pensamientos de Herodes, se adelanta y envía a José, María y a Jesús a Egipto. ¿Casualidad? La providencia de Dios, el cuidado amoroso de Dios para con esa familia. Pero después de la muerte de Herodes, un ángel del Señor apareció en sueños a José. Vamos al versículo 19 de Mateo 2. Le dice: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y José lo hizo así. Y fueron a la región de Galilea, a la ciudad donde antes habían vivido. Verso 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, Nazareno quiere decir nacido en Nazaret o residente de Nazaret. Por aquel tiempo, Nazaret no gozaba de buena fama, era un lugar de baja reputación. Y aquí llegamos a la cuarta profecía que Mateo cita para hacernos ver cómo la providencia de Dios está detrás de cada acontecimiento. Pero Mateo no cita a un profeta, sino a varios, sin especificar cuántos. Ahora, esa ciudad, Nazaret, no aparece ni una sola vez en el Antiguo Testamento. Y aquí es cuando nos encontramos con una dificultad. ¿A qué se refiere Mateo cuando dice que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron que Jesús sería llamado Nazareno, cuando en realidad no encontramos ninguna cita del Antiguo Testamento que asocie a Jesús como el Nazareno? Bueno, se han propuesto varias soluciones. Yo voy a mencionar algunas que el expositor y comentarista John MacArthur comenta sobre este hecho. Él dice, en primer lugar, algunos han sugerido que Nazareno es una profecía, es una referencia a la palabra hebrea para vástago. Isaías capítulo 11, versículo 1, nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y esa es una de las derivaciones de la palabra hebrea, Nazareno, vástago. Isaí fue el padre de David y a través de la descendencia del rey de Isaí vendría el Mesías. De hecho, vástago es otro de los títulos que encontramos para el Mesías. Otros consideran que esta profecía fue una profecía oral, no recogida por ningún profeta en el Antiguo Testamento, pero ese argumento tiene poco peso, lo vamos a dejar de lado. Ahora, una explicación más posible es que Mateo esté asociando Nazareno como alguien sinónimo, que es como sinónimo de alguien que es despreciado o detestable, pues esa era la forma en que las personas de esta región eran frecuentemente llamadas. ¿Recordáis ahí en Juan capítulo 1, versículo 45? Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Ahora, si este es el caso, las profecías que Mateo tendría en mente podrían incluir probablemente las siguientes citas. Isaías capítulo 49, versículo 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, al santo tuyo.
al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Esto abre un poco nuestro panorama, la comprensión de por qué Jesús sería llamado Nazareno. Pero veamos también las palabras de David en el Salmo 22 y los versículos 6 al 8. Dice David: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y sabemos que este es un salmo profético y mesiánico, porque estas palabras fueron pronunciadas por sus enemigos cuando Jesús estaba colgado de la cruz. ¿Lo recordáis? Si es el Hijo de Dios, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y una cita más, Isaías capítulo 53 y versículo 3. Isaías en ese protoevangelio y en ese capítulo está definiendo al Mesías como despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora, el hecho de que Mateo hable genéricamente de que Jesús sería llamado Nazareno por los profetas indica más que un determinado pasaje profético, la generalidad de la profecía en relación con un varón de dolores, el siervo sufriente de Jehová. La primera ciudad que aparece en el capítulo 2 de Mateo es Belén. La última ciudad que aparece es Nazaret. Ahora, estas dos poblaciones relacionadas, una de ellas con el nacimiento del Señor y la otra con el lugar donde Jesús vivió a su regreso, nos hacen ver que Mateo está reconociendo que aquel que nació en Belén, el rey de los judíos, es Jesús Nazareno. Para muchos israelitas en aquel tiempo, Jesús era simplemente Jesús de Nazaret. ¿Recordáis cuando el Señor entró por última vez en Jerusalén? Antes de la entrada a Jerusalén, él pasó por Jericó y le acompañaba una gran multitud. Y había entre esa multitud un ciego llamado Bartimeo. Y él pregunta: ¿qué es este ruido? ¿Qué es este tumulto? Y le dicen: pasa Jesús de Nazaret. Y Bartimeo clama: Jesús, hijo de David. No le dice Jesús Nazareno. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Para muchos, entonces, y probablemente ahora, Jesús sea un personaje histórico, el Nazareno, aquel que nació en Belén, que vivió como un hombre bueno, como el mejor de los hombres, pero nada más. Pero para toda la profecía bíblica y para aquellos que le hemos reconocido como Jesús, como Salvador y Señor, Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y ante él hemos rendido nuestro corazón. Jesús, hijo de David. Y con esas palabras, ese hombre que era ciego, pero no era sordo, probablemente sus oídos habían estado mucho más abiertos que los oídos de los principales sacerdotes y de los escribas, quienes debían conocer mucho más del Mesías. Él no le llama Jesús Nazareno, sino Jesús, hijo de David. Jesús se paró y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Señor, que reciba la vista. Y recibió la vista, pero no solamente la vista física,
sino la visión espiritual. Queridos todos, todo lo que hemos considerado en Mateo capítulo 2 es casualidad. Es la providencia de Dios. No es tan complicado de comprender ese tema y lo comprenderíamos mucho mejor si leemos mucho más la Escritura. Ahora quiero llevaros al mismo punto donde comenzábamos, porque la finalidad de este mensaje es que nos diga algo a nosotros. Yo no tenía como propósito simplemente explicaros algo acerca de la providencia de Dios para que lo conocierais o para ampliar vuestro conocimiento de ello. No. La finalidad de traer este tema delante de todos vosotros en esta mañana y delante de mí es que hay una implicación muy directa de lo que hemos leído para ti y para mí, expresada por los magos. Cuando vinieron, encontraron al niño y lo primero que hicieron fue adorarle. Después abrieron sus tesoros y le entregaron aquellos presentes que, como antes dije, les iban a ser muy necesarios. Pero si ellos no hubiesen culminado ese viaje con un acto de adoración, no habría servido de mucho. Si nosotros no culminamos nuestra presencia en esta mañana aquí con un acto de adoración a Dios, Dios no será complacido y nosotros saldremos vacíos. La finalidad de que estemos aquí ha sido para adorar a Dios. Y Dios no ha pedido que traigas oro, incienso o mirra, pero sí te ha pedido que derrames tu corazón delante de Él. Qué triste es ver cómo todos aquellos que tenían mucha más información que los magos se desentendieron de Jesús, ni siquiera quisieron continuar verificando aquella noticia por si era verdadera o falsa, sino que además desde el principio de su ministerio su intención fue matarlo. Y aunque muchos en este día están haciendo lo mismo y están desvirtuando el cristianismo, y aunque muchos están pisoteando la palabra de Dios, queriendo borrar leyes y principios que Dios ha establecido para siempre, esta palabra no va a ser jamás vencida. Esta palabra va a permanecer para siempre. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, no pasarán. Pues yo os invito a que desde nuestros corazones nos presentemos delante del Señor para decirle: Señor, no quiero salir aquí de vacío, quiero traerte lo que he traído para ti. Y si no has traído nada para Él, pues yo te invito a que abras tu corazón y le digas: Señor, hay muchas cosas que no entiendo de tu providencia, pero sí he conocido algunas, por lo menos esta mañana. Y entiendo que también ha entrado en tu providencia el que yo estuviera aquí para escuchar estas cosas. Pues que Dios sea glorificado por ese acto de adoración que cada uno de nosotros presentemos delante de Él, sin ninguna vergüenza, para su gloria y para bendición de nuestras almas. Amén.